investigador titular B, nivel 3 del SNI, en la red de biología evolutiva del Instituto de Ecología Agrícola en Jalapa. También es profesor colaborador del posgrado en Ecología y Evolución de la Universidad Federal de Goiás, en Brasil, y editor asociado de la revista Journal of Biogeography. Su investigación se enfoca en la intersección entre macroecología y macroevolución para estudiar patrones espaciales y temporales de la biodiversidad. Aunque comenzó y continúa su investigación usando a los murciélagos como grupo de estudio, ha trabajado con todos los vertebrados, desde peces hasta aves, pasando por diferentes grupos de mamíferos, además de plantas e insectos. Esto refleja su interés principal en las preguntas de biodiversidad y en colaborar con especialistas de diferentes taxas para lograr responderlas. Pues le damos la bienvenida a nuestro invitado. Gracias, Alex. Gracias principalmente a todos los presentes a esta hora de la madrugada y después de una semana larga de conferencias. Les agradezco el interés y el haberse despertado para estar en esta charla, y agradecerle a Cristina y Enrique por la invitación. Para mí no saben el honor que es estar en un congreso de la MAC. Fue el primer congreso que yo asistí como estudiante. Ayer platicaban Cristina y Gerardo, la nueva mesa directiva, de cómo la MAC va formando a esas personas y nos vamos construyendo en la carrera. Así pasó conmigo hace 20 años, cuando fui a mi primer congreso, creo que fue el de San Cristóbal, en 2004, 2005, algo así. Además en mi estado natal, en Chiapas. Y presenté mi primer trabajo, y a partir de ahí pues fui a algún otro, me fui a otro país, y es el primer congreso después de regresar de tantos años de estar afuera, y ahora ya trabajando en México en el INECOL. Así que es un súper honor estar aquí y platicarles un poco de mi línea de investigación, que es la macroecología evolutiva. Quisiera pedirles que demos un pasito atrás, no en forma de baile, eso lo harán hoy en la noche, pero pensando en una cuestión un poquito más abstracta, salirnos un poco de lo que hemos estado hablando toda esta semana, para que hagamos un zoom en nuestro macroscopio biogeográfico y un poco de zoom out en el microscopio ecológico para pensar en los grandes patrones de biodiversidad. Y les voy a platicar una historia sobre esa línea de investigación usando a los murciélagos como ejemplo. Tenemos otros trabajos con mamíferos, pero voy a usar a los murciélagos para platicarles una historia acerca de esta línea de investigación, principalmente trabajos de mis alumnos y mis colaboradores. Bueno, quizás mira, ya empezó a fallar. Quizás la característica más interesante de la vida en el planeta, después de que tenemos vida en el planeta y que es variada, ¿no? Biodiversidad, esa palabra medio ambigua que no nos dice mucho, nada más nos dice que hay varias cosas en el planeta, es que esa biodiversidad está distribuida de manera heterogénea en el espacio geográfico, y en el tiempo evolutivo también, y en los taxa o en el componente filogenético, ¿no? El hecho de que las especies se concentren, por ejemplo, en la región tropical, aquí tenemos el clásico gradiente latitudinal, colores más rojos, más intensos, mayor número de especies, colores más fríos, más azules, menor número de especies. Quiere decir que no todos los lugares tienen las mismas especies, ni todas las especies están en todos los lugares, ¿no? Hay una variación geográfica en la diversidad y una variación geográfica en la distribución de las especies, en la riqueza y la distribución, los dos componentes más importantes de la biodiversidad. Los mamíferos tienen ese patrón, un patrón claramente marcado latitudinal, con mayor concentración en las regiones tropicales, menor concentración en las regiones templadas, y dentro de los mamíferos, los murciélagos tienen un patrón aún más marcado y mucho más fuerte latitudinal, que se considera que los quirópteros en realidad direccionan ese patrón general de los mamíferos, y en particular dentro de los quiróptera la familia Philostomida. Pero bueno, vamos a hablar un poquito más de eso. ¿Cómo estudiamos este tipo de fenómenos en macroecología? En realidad lo que tenemos atrás es la distribución de las especies y la coexistencia de las especies en esas escalas geográficas. Entonces tenemos la distribución de las especies como una unidad básica de análisis. El área de distribución es un concepto también difícil de definir, entonces escojo ahí la definición de mis colegas Claudio Mota y Octavio Rojas Soto, ¿no? El espacio donde las condiciones favorecen las interacciones de los individuos de una especie, ¿no? Ambientalmente y ecológicamente hablando. Tenemos aquí el área de distribución del jaguar, por ejemplo. ¿No? ¿Cómo usamos ese tipo de cosas en macroecología para estudiar los grandes patrones de biodiversidad? Básicamente lo que hacemos es tener un dominio geográfico. Esto ya no muy va. Tener un dominio geográfico, imagínense que esto es Norteamérica, tenemos las distribuciones de las especies, cada una de esas manchitas ahí o sombras chinescas, como les decía Rapoport,
usamos un dominio cuadriculado encima de esa distribución, contamos el número de especies en cada una de esas celdas. A partir de ahí tenemos un montón de numeritos en las diferentes celdas y con eso podemos hacer esos bonitos mapas que les presentaba yo al principio, ¿no? Pero atrás de eso están esos números. Podemos hacer un montón de estadística con esos números y eso es lo que hace la macroecología, dedicarse a ver patrones estadísticos en los fenómenos naturales, principalmente en la biodiversidad, en diferentes componentes de la biodiversidad que les voy a platicar hoy, ¿no? Para eso un comercial, tenemos un paquete en R, para los que les gusta R, ya se está quedando un poco obsoleto, pero tenemos un paquete de R para manejar ese tipo de datos y generar ese tipo de matrices que se le llaman en macroecología. Pero bueno, ¿cómo estudiamos eso? Lo que quisiéramos es entender los procesos que causan, modifican, mantienen los patrones de biodiversidad en el planeta, ¿no? Tradicionalmente lo que hacemos es correlacionar y nos podemos preguntar en realidad si estamos explicando o no, o simplemente estamos correlacionando, y usamos el clima contemporáneo como importante, como un legado de la idea ecológica de mediados del siglo XX, de que el clima actual es el que determina las interacciones y el número de especies en el planeta, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar en el patrón de riqueza de especies. Tenemos de las aves, de los mamíferos, de los anfibios. Verán que es un patrón muy parecido, es un fenómeno que se repite, es decir, es un patrón. Y aquí tenemos una relación entre la riqueza de especies en función de una variable ambiental, que en este caso es la evapotranspiración, que se utiliza como proxy de energía o proxy de productividad, de cantidad de recursos disponibles para las especies. Y vemos que hay una relación casi perfecta en el caso de las aves, digamos. Los mamíferos y los anfibios responden de manera positiva a esa variable: mayor productividad, mayor número de recursos, mayor número de especies. ¿Qué pasa con los murciélagos? Los mamíferos en América vemos que cumplen esa relación. ¿Qué pasa en el caso de los murciélagos? Bueno, mi estudiante de doctorado, David Alves, se hizo esa pregunta. Dijo, bueno, ¿qué pasa con los murciélagos? Y puso a prueba las principales hipótesis ambientales: la hipótesis de la energía, heterogeneidad ambiental, estacionalidad ambiental. Teníamos un gradiente de riqueza de los murciélagos, y en realidad lo que él encontró es que dependiendo en qué parte del planeta analizas esa relación climática con la riqueza, las variables son diferentes, ¿no? Tenemos la variable de energía, la variable de estacionalidad, la variable de heterogeneidad, y en realidad la que mayor explica, verán, aquí están los R's cuadrados, ¿no? Explicación, es la combinación de esas tres variables, y en diferentes lugares, ¿no? Dependiendo de dónde estás en el planeta, esas tres variables te explican más o menos la diversidad de murciélagos. Es decir, los patrones geográficos son heterogéneos. La relación con el clima no es la misma en un sitio que en el otro, y necesitamos estudiarlo en ese sentido más heterogéneo. Eso fue lo que nos mostró David en su tesis doctoral. Recientemente con mi colega del INECOL, Wesley Datti, lo estamos dirigiendo a algunos alumnos. En el caso de Eric Corro, por ejemplo, el año pasado, él empezó a estudiar otro tipo de diversidades. ¿Cuál es la relación del clima a nivel geográfico con otro tipo de diversidad? Específicamente las interacciones de frugivoría, murciélago, planta. Y lo que Eric encontró, estudiando las redes de interacción, aquí tenemos unos ejemplos de redes de interacción. Las redes pueden ser modulares, pueden estar más conectadas, pueden estar más anidadas. Lo que Eric encontró fue que la estructura de las redes de interacción murciélago-planta, frugívoros, en realidad cambia con la precipitación, con la estacionalidad de la precipitación. A mayor estacionalidad de la precipitación, mayor estructura de la red, es decir, menor modularidad, mayor conectancia, y también cambia en un gradiente latitudinal. Esto tiene mucho sentido para quien sabe de frugivoría de murciélagos, porque dependen de la precipitación, depende de la cantidad de frutos disponibles, depende del tipo de fruto disponible, entonces tiene bastante sentido. Aquí lo estamos demostrando con las redes de interacción. Entonces yo les decía que por detrás de esos patrones están las distribuciones de las especies. Entonces las distribuciones de las especies nos pueden ayudar como unidad básica para conectar diferentes patrones. Las podemos estudiar a partir de la forma o el tamaño, a partir de la estructura interna, dónde hay más individuos, cuál es la estructura genética, cuál es la variación de tamaño corporal, etcétera, etcétera, ¿no? O simplemente su posición en el gradiente geográfico, ¿no? Pensando en la estructura interna, podemos también pensar en cómo coexisten con otras especies, ¿no? Y eso fue lo que hicimos hace ya varios años en mi doctorado. Por ejemplo, generamos este concepto que es el campo de diversidad, en donde nosotros tenemos diferentes especies. Pensemos en ese murciélaguito Hygrosophagua morenoi. Tenemos otras especies nectarívoras distribuyéndose por esa zona, ¿no? Pero estamos interesados en estudiar esa especie. Y así sucesivamente para las demás, pero una por una. Y
Y podemos estudiar el gradiente de diversidad dentro de la distribución de Glossophaga morenoide, no a lo largo de toda la región, sino dentro del gradiente, dentro de esa especie, ¿no? Como una especie focal, ¿no? Entonces podemos decir que el campo de diversidad es el conjunto de valores de riqueza en los sitios en donde está una especie particular. Y eso lo podemos usar como una firma distribucional, como una huella de dónde están las especies. Las especies les gusta estar en lugares de otras especies donde hay muchas o donde hay poquitas, ¿no? Las clásicas funciones de incidencia de Jared Diamond, si por ahí alguien ha leído de eso, pero hay especies que no les gusta estar con otras especies o con muy poquitas, o hay especies que en realidad están con todo el mundo, ¿no? Tienen una distribución amplia, están en lugares con alta riqueza, ¿no? Como estas por aquí, o de riqueza media o de riqueza baja. Es decir, no les gusta coexistir con otras especies de murciélagos. Algunos sí, algunos otros no. Nos podemos preguntar qué está causando ese tipo de fenómenos, pero podemos usar al campo de diversidad como una huella distribucional, ¿no? Estudiar la tendencia de las especies, cómo se ve, qué lo causa, usarlo para pensar en otras teorías, como por ejemplo el mosaico geográfico de coevolución de John Thomson, interacciones, morfología, ensamblaje, relaciones filogenéticas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, pensando en competencia, con Marcelo Weber, que fue postdoc nuestro allá en Brasil, lo que él pensó, dijo, pues hay dos grandes hipótesis. La hipótesis de la productividad, ¿no? Que la productividad genera mayor capacidad de individuos, mayor número de especies, pero también existe la hipótesis de la compensación de la densidad, que nos dice que en realidad si tienes mayor número de especies, vas a tener mayor número de competidores, entonces tu abundancia no va a ser muy alta en donde haya mayor número de competidores. Entonces lo que hicimos con Marcelo fue ver la productividad, ver la abundancia de murciélagos filostómidos en América del Sur, que él tenía datos de abundancia para toda esa región, y el número de especies con las que potencialmente podrían competir usando el concepto que les mostré anteriormente. En realidad lo que está encontrando Marcelo es que parece ser que hay mayor competencia, pero en el gremio de los animalívoros, probablemente mediado por la disponibilidad de presas, lo cual no pasa con los frugívoros ni con los nectarívoros, probablemente porque hay mayor cantidad de recursos viniendo de las plantas que viniendo de los animales, que son los que aprovechan los animalívoros, ¿no? Entonces estamos pensando en cuestiones ecológicas a partir de análisis un poquito más de amplia escala, ¿no? Pero ¿y dónde queda la evolución? Un concepto muy común ahora, lleva unos 20 años en la literatura, es la filogenética de comunidades, ¿no? Que podemos estudiar la estructura de las comunidades a partir de las relaciones filogenéticas, ¿no? Entonces, donde tenemos que, si encontramos especies emparentadas en las comunidades, ¿no? Que vienen de los mismos linajes, podemos pensar que hay un filtro ambiental que tiene características particulares que les permiten existir en esa región, o la alternativa sería que encontremos especies de diferentes linajes y entonces podemos inferir que está ocurriendo competencia, que hay una diferenciación de nicho, etc. Pero eso ocurre en una escala local. En realidad, las relaciones filogenéticas surgen en una escala temporal y espacial muchísimo más amplia que la que estudiamos en las comunidades particulares. Con eso en la cabeza, los procesos deberían de dejar una firma en las distribuciones de las especies, ¿no? Entonces lo que hicimos fue conectar la idea de la coexistencia con la estructura filogenética, y eso lo llamamos campo filogenético hace ya varios años. Lo que hacemos es estudiar a la especie por especie, con quiénes coexiste y sus relaciones filogenéticas. En este caso, nuestra especie amarilla, digamos, coexiste con especies filogenéticamente distantes, o puede coexistir con especies filogenéticamente próximas, o con un conjunto aleatorio de otras especies, ¿no? O sea, ni parientes somos, ¿no? Podría ser, y a partir de eso inferir qué es lo que está sucediendo. Cuando vimos eso para la familia Filostomide, ¿no? Tenemos el clásico gradiente latitudinal de los filostómidos, vemos que este es un índice de estructura filogenética. Entre mayor valor del índice, coexisten con especies de diferentes linajes. Entre menor valor del índice, coexisten con especies más cercanas, más parientes. Y lo que encontramos es que las especies que coexisten con más especies de murciélagos, en realidad lo hacen con parientes, ¿no? Y los que existen con menos lo hacen con linajes más distintos. Pensemos en los leptonícteres, en los geronícteres, en los murciélagos del norte de México, que coexisten con menos especies y que además de diferentes linajes, comparado con los artibeos, los Glossophaga, etcétera, ¿no? ¿Qué aprendemos de todo esto? Los filostómidos coexisten con muchas especies emparentadas, tienen un patrón latitudinal de su estructura filogenética. Eso se mantiene a nivel de todas las especies, también a nivel de especies hermanas, a nivel de subfamilias, Loncofilina, Glossophaginia, Sternodermatina, etc. Esos resultados apoyan lo que se conoce como la conservación tropical del nicho, o la conservación del nicho tropical, que potencialmente puede estar mediada por la herencia de las preferencias ambientales, dónde viven, qué les gusta, ¿no? Condiciones ambientales,
y eso lo demostramos en un artículo que les voy a platicar ahorita, y también por la mayor especiación, la mayor generación de especies en la región de origen. Eso lo demostramos en otro artículo que les voy a platicar enseguida. Bueno, la idea de la conservación filogenética del nicho climático, particularmente las condiciones ambientales, es una idea no tan reciente, pero que siempre se maneja como una explicación del gradiente de diversidad. Ah, claro, heredan las condiciones, las especies se parecen porque es el supuesto darwiniano desde siempre, pero hay que probarlo, hay que ponerle números, hay que ver si en realidad existe. Entonces, lo que hizo mi alumna Franciele Peixoto, teníamos la filogenia de murciélagos, teníamos las distribuciones de los murciélagos, estudiamos los nichos climáticos, vimos distancias filogenéticas, etcétera, haciendo varios análisis, y lo que Franciele encontró es que los nichos climáticos, las condiciones climáticas que ocupan las especies, en particular la posición climática en relación a las demás especies, en donde están climáticamente hablando, se conserva, evoluciona más lento de lo que esperaríamos por su parentesco. Para quien sepa de filogenia, sabemos que hay un supuesto de tiempo proporcional a la divergencia. Entonces, lo que está ocurriendo en murciélagos es que, independientemente del tiempo, las especies se parecen. Eso se mantiene a nivel de familias, a nivel de patrones estadísticos. Curiosamente, no se mantiene en Filostomida, que es un ícono de ese tipo de patrones. Ahora, lo que está pasando en Filostomida es que, en realidad, son tan parecidos, climáticamente hablando, que no hay manera de separarlos. Entonces, si tú aplicas un modelo estadístico, en realidad te da aleatorio. Pero no quiere decir que sea aleatorio, quiere decir que están conservados, son tan parecidas, que no es posible diferenciarlo de un proceso aleatorio, ¿no? Eso lo podemos ver con más detalle en las preguntas, o más al rato en el café, o ya cuando estén cansados de bailar. Otra idea que podemos pensar en términos de la evolución de las características son las dietas, ¿no? Y hay un problema con las dietas, porque en realidad no las conocemos como nos gustaría conocerlas, ¿no? Hay algunas bases de datos, hay un montón de trabajos individuales por ahí regados en la literatura, pero en realidad no tenemos una idea bien de cuáles son los ítems y la proporción de ítems que comen los mamíferos en particular y los murciélagos. Lo que encontramos con mi colega Miki Olaya Tárraga es que dependiendo de la base de datos nos dan diferentes patrones en diferentes órdenes. Uno nos da que sí se mantiene en la dieta, otro nos da que no, otro nos da que quién sabe, otro nos da aleatorio. En realidad depende del dato, ¿no? Entonces, por eso, evidencia contrastante de conservación del nicho trófico, ¿no? De qué es lo que comen los mamíferos. En particular para los murciélagos, recientemente entraron al laboratorio 2 alumnos que van a estar trabajando con esos. En el próximo congreso espero mostrarles resultados de eso. Diana Ochoa y Gerardo Ordizo, que vamos a codirigir con Toño Guerrero. Entonces esperemos que salgan unos resultados interesantes para el próximo congreso. ¿Pero qué otro tipo de cosas podemos estudiar en ese sentido? Las mismas interacciones. Las interacciones de frugivoría, en el caso de los murciélagos, de la misma tesis de Eric Corro, lo que encontramos fue que hay un gradiente que no es latitudinal, es un gradiente climático, en la señal filogenética de las interacciones. ¿Qué es la señal filogenética de las interacciones? Que las especies hermanas de murciélagos comen el mismo tipo de planta, ¿no? Ah, pues muy obvio, claro, los píperos, los solanos, bueno, pero eso hay que medirlo y hay que ver cómo se comporta en el gradiente geográfico. Lo que demostró Eric fue que en el caso de los murciélagos existe una relación con la precipitación. Lo que les explicaba yo anteriormente tiene mucho sentido en el caso de los frugívoros: mayor cantidad de agua, mayor número de plantas, mayor número de frutos más carnosos, etc. Eso está explicando las interacciones de frugivoría. Eso no pasa con las plantas, es solo un lado de la interacción, murciélagos a plantas, pero no pasa de plantas a murciélagos, ¿no? Varias cosas interesantes en ese sentido. Pero bueno, eso es solo correlación. Estamos analizando geografía, clima y propiedades de la diversidad, riqueza o interacciones. Pero en realidad lo que nos gustaría es tener los mecanismos. ¿Cuáles son los mecanismos que generan esa variación en la diversidad? Solo hay 3 mecanismos que son capaces de hacer eso: la especiación, la extinción y la dispersión. A menos que creamos en la panspermia y que vinieron de otro lado, pues le avientas el problema a otro planeta, ¿no? Pero en realidad la única manera en que se generan especies es especiando, que se pierdan es extinguiéndose, y que se mueven entre regiones es la dispersión biogeográfica. De hecho, las hipótesis más recientes, más aceptadas, vemos ahí una comparación entre una revisión famosísima de Pianca, que en paz descanse, acaba de fallecer hace un mes, algo así. ¿Eso quiere decir que 5 minutos? No. Me pusieron una marca ya que no sé qué quiere decir. Pero bueno, las hipótesis principales a mediados de siglo eran ecológicas, y actualmente, en 2015, 2020, las hipótesis principales son hipótesis evolutivas. Hipótesis que tienen que ver con mecanismos evolutivos.
Y les voy a llamar mecanismos macroevolutivos: especiación, extinción, dispersión. Pero bueno, ¿cómo estudiamos eso? Lo que nos gustaría es poner las filogenias en el mapa y el mapa en las filogenias. ¿Qué está pasando en las diferentes regiones en términos macroevolutivos? ¿En dónde se generan más especies? ¿En dónde se extinguen más especies? ¿A dónde se mueven? ¿En dónde surgen? Etcétera, ¿no? Eso lo podemos expresar en términos de tasas, ¿no? Cambio por unidad de tiempo, ¿no? ¿Cuántas especies se generan por unidad de tiempo? ¿Cuántas especies se pierden por unidad de tiempo? ¿Cuántas especies se mueven por unidad de tiempo? Y lo que hizo mi alumno David Alves también, que les mostraba anteriormente, las diferentes hipótesis evolutivas. No les voy a explicar cada una de ellas, solo los que les quiero mostrar es que las podemos expresar en términos de tasas: mayor especiación, menor extinción, mayor dispersión, y así podemos poner a prueba las diferentes hipótesis evolutivas de qué es lo que está causando la variación en la diversidad de las especies. Y podemos aplicar diferentes modelos. Por ejemplo, podemos tener el valor de un atributo o la presencia o ausencia de un atributo. Tiene bigote, no tiene bigote, es grandote, es chiquito. Eso lo podemos asociar con las tasas: tasa de especiación, tasa de extinción y su balance, que es la tasa de diversificación. Y podemos pensar si un atributo genera mayor número de especies o un atributo no genera número de especies, o qué pasa si un atributo está presente, cómo especían, cómo varían, o un atributo está ausente, cómo especían, cómo se extinguen, etc. Podemos poner a prueba esas hipótesis que antes se creían religiosas porque no teníamos manera de probarlas, ¿no? Ahora tenemos manera de probar esas ideas. Pensando en el gradiente latitudinal, podemos nosotros categorizar a las especies en términos de dónde están, ¿no? Si están en la región tropical, si están en la región templada y tropical, aquí le llaman transtropical, o si está en la región templada. Eso lo podemos poner en la filogenia, lo que se llama mapear el atributo en la filogenia. Entonces podemos, ya no es mapear la filogenia en el mapa, sino es mapear el mapa en la filogenia. Entonces podemos tener que especies hermanas están en dos regiones, o en tres regiones, etcétera, ¿no? Podemos categorizar eso y podemos aplicar un modelito. No se preocupen aquí por los detalles. Podemos aplicar un modelito en el que podemos estudiar el número de especies que se generan en la región tropical, el número de especies que se extinguen, el número de especies que se mueven, etcétera, etcétera. Vamos a aplicar diferentes modelos, ¿no? Imagínense que son guantes que le estamos poniendo a mi mano, y el guante que mejor se ajuste es el que mejor explica los datos, ¿no? Modelos bayesianos en ese sentido, ¿no? Y lo que encontró David también fue que, dependiendo del tipo de dato, en el caso de murciélagos, y cómo analizamos ese dato, vamos a estar apoyando diferentes hipótesis evolutivas, lo cual es un problemón porque vamos a depender, estamos a merced del tipo de dato, y no solo el tipo de dato, sino cómo lo manejamos. Por ejemplo, si nosotros dividimos el planeta en trópico, templado, lo tradicional es trazar una línea, que es un constructo, ¿no? A los 23.5, trópico de Cáncer, trópico de Capricornio, y decimos, esto es templado, esto es tropical. Pero si lo hacemos climático, en el caso de la productividad, en realidad hay regiones tropicales que están fuera del trópico. Entonces, dependiendo de cómo dividamos el planeta en trópico o templado, y cómo digamos que las especies están presentes o no en ambas regiones, eso nos da un apoyo. Aquí están las diferentes hipótesis, y aquí está la división ambiental, la división geográfica, y dependiendo del umbral que nosotros decidamos de qué tanto es tantito, si la especie está presente o no está presente, vamos a apoyar una hipótesis u otra, o en realidad varias hipótesis, o quizás ninguna de las que se han propuesto en la literatura. Eso fue lo que encontró David. Entonces, dependiendo de cómo midamos eso, pues ahí estamos obligados a hacer análisis de sensibilidad, pensar bien en las distribuciones, pensar bien en los modelos, etc. No es trivial nada más estudiar las distribuciones, estudiar las tasas, estudiar las filogenias. No tenemos que tomar en cuenta el tipo de dato que estamos usando, ¿no? Bueno, vamos un poquito más allá. Tenemos los patrones de diversidad, tenemos las tasas evolutivas, tenemos la variación en las interacciones, etc. No, pero los murciélagos son muy particulares, ¿no? Los murciélagos, el único grupo de mamíferos que vuela, ¿no? El tercer grupo, evolutivamente hablando, de vertebrados que evoluciona el vuelo sostenido, ¿no? Los pterosaurios, las aves, los murciélagos. Pero los murciélagos volando, pues es una cosa súper rara, ¿no? Hay murciélaguitos de menos de 2 gramos y vuelan y respiran y ecolocalizan. ¿Cómo logran hacer eso? Con un grupo de trabajo que tenemos entre Canadá, Brasil, México y España,
y dirigido por un genio, bueno, no dirigido, pero el postdoc de ese grupo, ¿no? Que es el esclavito de todos, pero es el genio en realidad de estos análisis, Juan Rubalcaba. Lo que él hizo fue hacer dos modelos, lo que le llaman modelos biofísicos, ¿no? Y lo que pensó es, a ver, ¿cómo le hacen los murciélagos para mantenerse en vuelo? ¿Cuál es la energía que necesitan para poder volar? La cantidad de energía que necesitan para poder volar. ¿Y cuál es la cantidad de energía que necesitan para mantener su temperatura corporal metabólica, ¿no? Son endotermos, ¿no? Regulan su temperatura de manera metabólica, pero también pierden calor con el ambiente y tienen alas, y esas alas son súper irrigadas y disipan muchísimo calor a través de esas alas. Entonces lo que hizo Juan Rubalcaba fue hacer un modelo de resistencias. Así que a quien no le gusta esas clases de que la resistencia no sé qué, te puede llevar a pensar en ese tipo de cosas, ¿no? Entonces lo que hizo él fue transistores y resistencias. El cuerpo del murciélago con pelo, las alas sin pelo. Obviamente hay unos murciélagos que no tienen pelo en la espalda y demás, pero eso empieza a complicar las cosas. Y lo que él hizo fue generar dos modelos, uno del vuelo y uno de la manutención de la temperatura, y teóricamente, sin datos, pura ecuación biofísica, metabólica y energética. Lo que él proponía es que murciélagos pequeños, donde el área es mayor que el cuerpo, hay una mayor superficie de área en relación al cuerpo, van a tener muchísimo gasto energético para mantener su temperatura. Y esa es la zona roja aquí. Muchísimo gasto energético para mantener su temperatura. Murciélagos grandes, con alas grandes, pero también cuerpo grande en relación a sus alas, van a gastar muchísima energía para mantener el vuelo, ¿no? Imagínense, los teropódidos, los zorros voladores, gastan muchísima energía para volar, ¿no? Entonces, mucha energía para volar en este caso, mucha energía para volar en este otro caso, dependiendo del gradiente de tamaños, ¿no? Dependiendo del tamaño de alas, tamaño corporal, y en medio de eso, poco gasto energético, el mínimo gasto energético que podrías esperar para un murciélago en el planeta, de puro modelo. Le metimos datos y lo que encontramos es que justamente las especies de murciélagos están en esa zona de menor gasto energético, lo cual tiene todo el sentido, ¿no? Pues claro, pues un bicho y la madre naturaleza, la selección natural, pues no va a estar seleccionando especies en las cuales el gasto energético sea altísimo. El gasto energético tiene que ser reducido. Y efectivamente, los murciélagos no son todos, son 300 y tantas especies que pudimos medir. No tenemos los datos para las 1000 y tantas especies que hay de murciélagos, pero para los datos que sí tenemos, justamente la distribución de valores de tamaño de ala y peso, masa corporal, se ajustan a lo que Juan bien predijo, que sería la zona de menor gasto energético, ¿no? Fabuloso ese tipo de modelos, ese tipo de cosas que se pueden hacer pensando más allá de la variación geográfica y demás. Un poco de resumen de lo que hemos estado haciendo en macroecología de murciélagos. Se publicó hace un par de años este libro, ¿no? de los murciélagos filostómenos, en el que tenemos un capítulo con mis colegas Richard Stevens y Marcelo Weber. Nos acabaron poniendo el título de biografía contemporánea porque no le quisieron poner macroecología, pero bueno, ahí se pueden enterar un poco de las cosas de macroecología de murciélagos y en general de la línea de investigación, macroecología evolutiva. Si quieren un resumen, también tenemos un capítulo de libro con mis colegas Jesús Pinto y Alexandre Ginis Filio, en ese libro de Ana Carnaval y Valentín Rull, para que se den una idea de este tipo de enfoques, si no están muy familiarizados con ello, ¿no? Con eso no me resta más que agradecerle a todos los colaboradores, a mis profesores, a mis colegas, a mis alumnos, y a Enrique otra vez y a Cristina por la invitación, y a todos ustedes que se levantaron temprano para venir a esta charla. Gracias.